Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro del Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. El domingo pasado celebramos la entrada triunfal a Jerusalén. Celebramos cuando nuestro Señor Jesucristo entró por esa puerta, la puerta oriental, una puerta que da exactamente en línea recta con la entrada al templo del rey Herodes. Esa entrada triunfal marcaba el comienzo, marcaba el inicio de sus últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean cómo la palabra se cumple a la perfección y cómo la sombra y la figura de lo que es la Pascua de los judíos se estaba haciendo manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo entró a Jerusalén el día 10 del mes de Abib, ¿sí? Y la palabra del Señor para los israelitas en Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10, pongan atención, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Les estaba diciendo mi Señor Dios que el mes de Abib era el primer mes en su calendario lunar y que el día 10 del mes de Abib escogieran un cordero, lo escogieran, lo tomaran de entre sus animales. En el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ese cordero tenía que estar perfecto, sin una arruguita, sin una manchita, sin una mordedura de otro animal, sin mancha, completamente limpio, perfecto. Dice que lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, lo escoges tú el día 10 de Abib hasta el día 14. 4 días pasaban. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué pasaban esos 4 días? Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará, lo sacrificará, lo matará. ¿Sí? Entre las 2 tardes. La palabra del Señor de este versículo en la Biblia
Nueva Traducción Viviente dice así: cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. O sea, lo cuidarás bien, muy bien, desde el día 10 hasta el día 14. Versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12, versículo 7. Tomarás de la sangre, la pondrás, dice, en los dos postes y en el dintel de las casas. ¿Sí? Todos conocemos esa historia de la muerte de los primogénitos. La sangre del cordero puesta en los dos postes y en el dintel figuraban la cruz de Cristo. Figuraban la cruz del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora les pide mi Señor Dios al pueblo: escojan al animal el día 10, sin tacha, sin mancha, sin defecto. Lo cuiden hasta el día 14. Pero en esos 4 días, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Examinar el cordero, ver si no tenía por ahí algún defecto, ver si por ahí no tenía de repente entre el pelaje se le asomaba alguna cicatriz. Tenían que examinarlo perfectamente bien para que estuviera limpio, sin tacha, sin mancha. Sí. Sabemos que esta fiesta, la fiesta de la Pascua de los judíos en Israel, en Egipto, es sombra y figura del verdadero cordero, del cordero que iba a venir miles de años después a dar su vida por la humanidad. Eso lo sabemos. Pero hay un paralelismo entre la fiesta de la Pascua y la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Porque nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén en el día 10, del mes de Abib. El Cordero de Dios llegando a Jerusalén para su Pascua final. Llegó el día 10, esa entrada triunfal a Jerusalén. Fue el día domingo. Y por 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, por 4 días, los religiosos, los fariseos, los escribas, bueno, hasta los herodianos, examinaron al Cordero de Dios. ¿De qué manera lo examinaron? Haciéndole preguntas, preguntándole para provocarlo, preguntándole para que fallara en sus respuestas el Señor, y así señalarlo e incriminarlo. ¿Sí? Es sorprendente cómo la palabra de Dios se cumple. Sobrefigura la fiesta de la Pascua de los judíos en Egipto y el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo en su última semana. ¿Sí? Tuvo ese tiempo el Cordero de Dios para que los religiosos de Jerusalén lo examinaran. Por 4 días le hicieron preguntas para ver si caía en alguna contradicción. Una de esas examinaciones que tuvo el Cordero de Dios
está en el libro de Marcos. Vamos a Marcos 12, por favor. Marcos 12, versículo 13. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Vean lo sorprendente de este asunto. Aquí dice la palabra del Señor que los fariseos y los herodianos se juntaron para interrogarlo, para examinarlo, pero estaban juntando al agua con el aceite, porque los herodianos eran obviamente seguidores del rey Herodes, que estaban a favor del Imperio Romano, porque Herodes fue impuesto por el Imperio Romano. Y los fariseos estaban en contra del Imperio Romano. Vean el grado de desaprobación, el grado de disgusto, el grado de aberración que tenían en contra de nuestro Señor, que fueron capaces de juntarse, herodianos y fariseos. Es como si juntan un partido de izquierda con un partido de derecha, que tienen ideas obviamente totalmente opuestas, pero que tienen un fin común: derribar al del otro partido, renunciando a sus creencias, renunciando a sus principios. Pues así estaban los herodianos y los fariseos, totalmente opuestos en sus ideales y en sus convicciones, se unieron para destruir al Salvador. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Ustedes creen que esta palabra la dieron sinceramente de su corazón? Qué buenas personas, qué bonitos se expresaron del Señor. No, hipócritas, lisonjeros, que lo estaban adulando, lo estaban ensalzando. Viene la pregunta, dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, dice, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mi Señor Jesucristo se dio cuenta de la pregunta con jiribilla que le estaban mandando. Él como judío, él como israelita, podía decir: no estoy de acuerdo con el tributo que están dando al Imperio Romano. Pero él mismo, ¿verdad?, nos dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades y cumplir con nuestras autoridades. Buenas o malas como sean, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos y tenemos que dar nuestros impuestos a nuestras autoridades. La misma palabra lo dice. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Traedme la moneda, dice, para que la vea. Traedme la moneda. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. ¿Cuál era el emperador que estaba en tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Tiberio César. Tiberio César. Entonces le trajeron la moneda de Tiberio. Y dice: trae la imagen y la inscripción. Tenía la cara de Tiberio, ya me imagino la pose de Tiberio.
Y la inscripción, tenía una inscripción a la moneda. Aquí en el Instituto Bíblico hemos aprendido acerca de eso, que la inscripción que tenía esa moneda era la palabra Pont Max. Pont Max, que significa máximo pontífice. El emperador se creía Dios, se hacía Dios a él mismo. Y esa era la inscripción, Pont Max, máximo pontífice. Pontífice viene de la palabra puente, el máximo puente entre Dios y los hombres. ¿De quién es la imagen? Dice, tráeme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Se quedaron con el ojo cuadrado. Se quedaron así, sin respuesta, sin opinión. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué les está diciendo el Señor? Cumplan con las autoridades. Sí, cumplan con sus impuestos, pero también cumplan con Dios. Y estaban cumpliendo con Dios los fariseos y los herodianos. No estaban cumpliendo con Dios. No estaban cumpliendo con Dios. Yo aquí apunté en mis notas. Su fracaso no consistía en la primera, sino en la segunda cuestión. Habían pagado el tributo, pero habían descuidado las demandas de Dios sobre sus propias vidas. Estaban muy alejados de Dios. Habían impuesto hasta mandamientos de hombres. Mi Señor Jesucristo se nos recrimina. Por vuestra tradición habéis invalidado la ley, les dice. O sea que estaban muy lejos de Dios. Luego aquí apunté, la moneda tenía la imagen de César. El hombre tiene sobre sí la imagen de Dios. Cada uno de ustedes tiene la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. ¿Sí? El hombre tiene sobre sí la imagen de Dios. Fue creado a imagen de Dios. Entonces, si somos creados nosotros a imagen de Dios, y si mi semejante es imagen de Dios, es creación de Dios, Dios lo ama, ¿por qué lo criticamos? ¿Por qué levantamos falso testimonio contra una persona? ¿Por qué hablamos mal de alguien? ¿Por qué chismeamos en contra de alguien? Si hacemos esas cosas, es como si serviciéramos a Dios mismo, porque es imagen de Dios. Y si yo hablo mal de mi vecino de enfrente, estoy atentando y hablando mal en contra de Dios. ¿Se dan cuenta lo terrible que es? Una crítica. Juzgar a alguien es como si estuviéramos juzgando a Dios mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos. ¿Sí?
examinación que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo los herodianos y los fariseos. La segunda, fueron varias, pero la que tengo yo aquí está luego en el versículo 18 de aquí de Marcos. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso lo estudiamos hace poco con el libro de Ruth, lo que es la ley del levirato, ¿verdad? Deuteronomio 25, ¿verdad? Nos habla de ello. En la ley de Moisés está eso. Siguen los fariseos diciendo: hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Todos murieron, los 7 hermanos murieron y la mujer también murió. Vaya historia de los saduceos que le dijeron al Señor Jesús. Vaya historia ilusa. 7 hermanos tuvieron a la misma mujer y nunca se embarazó la mujer y todos se murieron. Ya me imagino al vecino: no, yo no emparento con la mujer porque también me vaya a tocar a mí, ¿verdad? Morirme. Pero fue la historia que le dieron al Señor Jesús. Versículo 23 dice: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿No ignoráis esto? Porque no conoces la palabra. Porque no conocemos la palabra, nos engañan. Porque no conocemos la palabra, nos meten cada doctrina falsa. Si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, difícilmente nos van a engañar. Mi Señor Jesucristo les recrimina y les dice a los saduceos que, como dice la Escritura, no creían en la resurrección. Y no creían en la resurrección pues porque eran ignorantes de la palabra de Dios. No tenían el conocimiento de la palabra. Si hubiesen tenido el conocimiento de la palabra, hubieran determinado y hubieran concluido que sí existe la resurrección. Pero no era así, no creían en la resurrección. Por eso mi Señor Jesucristo les dice: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ya no vamos a tener suegra en el cielo, ¿verdad? Ni suegros, ni nada de eso. No es cierto. No es cierto. Pero no vamos a casarnos ya. Todos vamos a ser hermanos y todos vamos a ser hermanas. Y los que ya partieron y los que ya no están con nosotros, los vamos a volver a ver. A ver. ¿Sí? Versículo 25 dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ya les había mi Señor Jesucristo contestado esa pregunta. No va a ser de nadie, porque todos van a ser iguales en el reino de los cielos. No se van a casar.
pero además les aclara acerca de su error doctrinal, de que no creían en la resurrección. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Quiénes se equivocan a cada rato? ¿Quiénes se equivocan? Los ignorantes, los que no conocen la palabra, los que no estudian, los que no oran. Puede venir un hermano de otra congregación y marearlos con una historia de cachirula y se la van a creer. Pero para tener real conocimiento de la palabra de Dios tenemos que escudriñarla diario. Tener un método de estudio, una metodología para estudiar la palabra de Dios. Y así cuando vean a un predicador en las redes sociales y les diga que Cristo ya va a venir ahorita en un instante, no lo crean, porque no es cierto. La palabra de Dios dice que sí vamos a pasar tribulación y que a la mitad de la semana 70 viene Cristo Jesús por su iglesia. Viene Jesucristo por su iglesia. ¿Sí? Ahora aquí dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Quiere decir que están viviendo en el cielo con nuestro Señor. Amén. Quiere decir que están allá gozándose de la presencia de Cristo. Están allá y nos están esperando. Nos están esperando a todos los que creemos y amamos la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Elías, vamos a ver a Jacob, vamos a ver a José, vamos a ver a tantos y tantos personajes bíblicos aquí en la palabra. Y como les decía también, vamos a ver a nuestros seres queridos que se adelantaron. Los vamos a volver a ver y vamos a estar con ellos por la eternidad. Por la eternidad. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. El motor que está dentro de nosotros, que nos mueve y nos lleva a seguir adelante y a preservar la palabra y a contar los días para cuando sea ya el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza del cristiano. Esperar la venida de su Señor para estar con Él eternamente y para siempre. ¿Sí? Luego, los religiosos de Jerusalén le preguntaron a nuestro Señor en Marcos 11, versículo 27. Le preguntaron, lo examinaron al Cordero por 4 días. Como los israelitas, cuando practicaban su Pascua, examinaban al animalito por esos 4 días para ver si no tenía ningún defecto, ninguna mancha, que fuera perfecto. Así igual el Cordero de Dios fue examinado. Versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y aparte, perdón por lo que voy a decir, pero le echaban un montón al Señor. ¿Verdad? Le
hacer que se equivocara y para poder acusarlo de alguna mala palabra en el sentido de la ley. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Vean al Señor con esa sabiduría, ¿verdad? Con esa autoridad. Les estaba contestando con una pregunta. ¿Sí? Yo también les haré una pregunta. Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Primero contesten ustedes lo que yo les voy a preguntar. Y ya después yo les contesto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y yo les pregunto aquí a Maranata: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Del cielo. Del cielo. Del cielo. Sí. Pero vean el aprieto en el que estaba poniendo mi Señor a los principales, a los ancianos, a los escribas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Porque ellos jamás fueron a bautizarse con Juan el Bautista. Jamás fueron a bautizarse con Juan. No le creyeron. Mandaron a preguntar si él era el profeta, si él era Elías o si él era el Mesías. Y Juan decía: no, yo no soy. Entonces, con esta pregunta los puso en un aprieto. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si venía de parte de Dios, pues ustedes también debieron haberle creído. ¿Sí? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, los puso en un aprieto. ¿Sí? Si decimos del cielo, entonces ¿por qué no se bautizaron? ¿Por qué no siguieron a Juan? Y si decimos de los hombres, el pueblo se nos va a venir encima, porque la mayoría del pueblo piensa que Juan es un verdadero profeta. Entonces los estrechó, los puso en aprietos, con esa sabiduría, obviamente, que el Espíritu Santo le estaba dando al Señor Jesucristo. Versículo 33 dice: así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. No sabemos. No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Se dan cuenta de la sabiduría de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que en Isaías 11 dice que se le iba a dar espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, ¿verdad? Isaías 11, 1 y 2. Y aquí lo vemos como la sabiduría de Dios estaba en él y supo eludir esa pregunta. ¿Sí? Todas las preguntas que le hicieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos y los herodianos, nuestro Señor Jesucristo las contestó perfectamente.
mancha en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso les digo, qué maravillosa es la palabra que nos muestra la Pascua judía, cómo escogen al Cordero en el día 10. Y tenían 4 días para examinarlo, si no tuviera un error, una cicatriz, una manchita, nada. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo entra el día 10 a Jerusalén en su entrada triunfal. Y en esos 4 días, antes de la Pascua, lo examinan los fariseos, lo examinan los saduceos, lo interrogan y el Señor pasa la calificación con 11. Perfecto, Cordero perfecto, dispuesto a entregarse por amor al ser humano. ¿Sí? Ahora, Él celebró la Pascua el día 14. El día 14 Él comió la Pascua. Aquí mismo, en Marcos 14, versículo 22, dice la palabra del Señor. Llega el día del sacrificio de la Pascua. Llega el día en que tenían que comer esa Pascua. Y Él mismo también la comió. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En la versión 1569, Casiodoro de Reina dice: y esto es mi sangre del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está aquí, que habla exclusivamente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento habla del antiguo pacto, de la ley judía, pero con una línea visoria, con un visor apuntando al Mesías en el futuro. ¿Sí me explico? Y aquí, en esta parte, nuestro Señor Jesucristo celebrando ya la Pascua, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, celebró la Pascua. Lo que fue sombra y figura de Él mismo, Él lo hizo ese día. Al día siguiente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado. ¿Qué se celebra un día después de la Pascua? El día 15. ¿Qué fiesta empieza? Del 15 al 21. Lo vimos el lunes. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura comienza el día 15, del 15 al 21, 7 días. Y esos panes sin levadura, ¿cómo creen que eran presentados? ¿Cómo creen que eran hechos? Obviamente sin levadura. La levadura representaba pecado y los panes sin levadura era pan sin pecado. O sea que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el día 15
que se celebraba o comenzaba la fiesta del pan sin levadura, también él como pan sin levadura iba a ser partido, iba a ser molido, iba a ser maltratado, iba a ser latigueado por amor a nosotros. Ahora la presentación física de ese pan, ¿cómo era? Era un pan delgado alargado como ovalado, y estaba rayado de forma vertical y rayado de forma horizontal. ¿Qué representan esas rayas en el pan sin levadura? Así y así. ¿Qué representan? La espalda de nuestro Señor Jesucristo, latigueada por los soldados romanos. Las rayas de los látigos que le metían, que azotaban al Señor. En ese pan sin levadura, ahí estaban impregnadas. ¿Se dan cuenta? Impresionante. Como toda la palabra. Aquel que diga es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo, por favor, no lo has leído, no lo has escudriñado, no has profundizado en la palabra del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo, todo. Nada más que tenemos que tener al Espíritu Santo encendido, avivado en nuestros corazones para entender lo que habla el Antiguo Testamento del Señor Jesús. Repito aquí el versículo 22, y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Se estaba anticipando con ese pan a la fiesta de los panes sin levadura. Lo partió, tomó el pan y lo partió y los dio. Aquí en la Santa Cena tomamos una galletita, pero debemos de traer pan y entre todos empezar a partir el pan. Eso lo vamos a hacer de ahora en adelante. Traer pan molido y cada quien que vaya partiendo ese pan, para que entendamos que así como es partido ese pan, así fue partido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Ahora que hay algo muy interesante. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan. Ese tomó significa tomó la humanidad sobre sí mismo. Jesús tomó pan y bendijo, coma, y lo partió. Y lo partió. Ese partir significa que estaba a punto de ser partido en la cruz. Y les dio. Él se dio. Porque ese mismo pan también representa a él mismo. Tomó pan, lo partió y los dio. Se dio él a sí mismo por nosotros. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estaban en una comunión en ese momento estrecha, en una comunión íntima, total, con sus apóstoles. ¿Estaba ahí Judas Iscariote? No estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote comió la Pascua, pero antes de la institución de la cena del Señor, le dice mi Señor Jesucristo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y se sale Judas Iscariote y no participa de la comunión de la cena del Señor, tan importante, tan íntima que debemos de tener con Cristo. Judas Iscariote fue el traidor, ¿verdad? Judas Iscariote siempre estuvo lejos del Señor, cerca con Él, pero en su corazón muy lejos, tan lejos que lo traicionó y lo vendió. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que está lejos del Señor, aunque diga que es cristiano, no va a tener una comunión fiel y verdadera con Cristo. Aquel que diga: sí, Señor, Señor, yo te amo, pero su corazón está muy lejos de Él y su comunión está muy lejos de Él, jamás tendrá la revelación de su bendita y santa palabra. Jamás experimentará la paz y el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Procuremos, hermanos, estar ahí, en esa cena, con el Señor Jesús, siempre, teniendo esa comunión estrecha, teniendo esa intimidad con Cristo. He aquí, yo toco la puerta y llamo. El que me abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué puerta es? La puerta de su corazón. Que una vez prediqué de eso. ¿Cómo le abrimos al Señor nuestro corazón? ¿Se lo abrimos completamente o nada más una rendijita de corazón? ¿Y por ahí va a entrar el Señor? No, por ahí no va a entrar el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirle todo el corazón al Señor Jesús. Abrir nuestro corazón para que Él completamente entre en nuestro corazón y completamente estemos entregados al Señor. Y Él dirigiendo nuestra vida, conduciendo nuestro caminar por este mundo. Es lo que Él quiere. Es lo que Él desea. Él cumplió. No tenía necesidad, pero lo hizo. Lo hizo por amor a nosotros. Han sido restauradas sus vidas. La mía sí. La mía sí. Me dio una familia. Me restauré muchas cosas. Y todavía falta mucho todavía. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Darnos a Él completamente. Sacrificar a nuestro yo, como Él se sacrificó por nosotros, sacrificar a nuestro yo. Porque ya no somos de nosotros mismos, sino ya somos de Él.
cuando lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, ya no somos de nosotros, ya somos de Él, le pertenecemos. Es mi amo, es mi amo. Y el siervo tiene siempre que obedecer al amo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo completamente en todo lo que Él